Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo en esta semana de Pascua, terminándola después de la Semana Santa. Y tal vez lo que tenemos que lamentar más son las noticias que han salido al final sobre el número de muertes en Semana Santa. Han sido muchas y uno lo siente. Y lo siente porque son muertes que deberían, muchas de ellas, no haber pasado. Es decir, son muertes fruto del alcohol, fruto de la imprudencia. En el tráfico ciertamente necesitamos una cultura distinta, no la cultura del que quiere imponerse sobre los demás, sino una cultura de amabilidad en el tráfico y también un sistema de transporte público que funcione mejor. No puede ser el sistema que tenemos, un sistema de buses atravesándose desde el carril de la izquierda al carril de la derecha, incluso en lugares que hay 4 carriles, como es en el giro, en la curva que hay previamente al desvío hacia Multiplaza. Ahí hay 4 carriles. Y los buses uno los observa, que van por el carril de la izquierda y se pasan al de la derecha para recibir personal. No puede ser eso. Hay que tener un sistema de un solo carril para los buses y ellos mismos se regularán mejor. Es decir, no puede haber un bus que se pare y tenga una fila de 5 buses detrás porque los buceros le exigirán que se mueva. En cambio, cuando tenemos este sistema que cada bus puede cambiar de carril cuando le da la gana, lo que se hace es entorpecer el tráfico de todos, incluido el de los propios buceros. Sería mucho mejor que tuvieran un solo carril. El carro que se meta en el carril de los buses y se queda estancado ahí, que se friegue, ¿verdad? Es decir, porque se metió. Pero en general uno tiene que, el sistema de tráfico tiene que organizarse mejor. Eso sobre el tráfico, pero las muertes sí las sentimos profundamente y ojalá la responsabilidad personal, el control del tráfico vaya creciendo cada vez más para que estas muertes evitables no se den, ¿verdad? También es triste para nosotros y deseamos la verdad, la curación para él lo más rápidamente posible. Un alumno que se cayó de una baranda alta de la UCA y que se hirió gravemente. Esperamos que él se componga, que mejore y que pronto pueda continuar sus estudios, ojalá, ¿verdad? Al hablar de un joven recordamos también algunas de las noticias importantes y que no tienen nada que ver con la caída de este muchacho, ¿verdad? Pero ha aparecido en una serie de encuestas del Instituto Nacional de la Salud algunos temas sobre los jóvenes. Y se dice que casi el 10% de los adolescentes salvadoreños entre los 13 y los 17 años consumen alcohol alguna vez en el día, ¿verdad? Es decir, no todos los días, pero alguna vez, ¿verdad? En los jóvenes de 13 a 17 años, en el último año han bebido bastante, y en el último mes el 2% de los casos, ¿verdad? Yo creo que el tema de los jóvenes, el alcohol, las drogas, de nuevo es un tema que debía ser regulado. Y de nuevo, hablar de educación. Hay una tendencia al alcohol que es nefasta para el país en muchos aspectos. Hemos visto incluso diputados borrachos en algunas ocasiones, no de los actuales, ¿verdad? En el pasado hemos visto diputados borrachos. Es lamentable. En el presente vimos el accidente de un diputado que estaba notablemente borracho, ¿verdad? Y que causó una muerte. Es decir, realmente hay que educar con respecto al uso de estas bebidas y del consumo de cualquier tipo de sustancia que prive de la capacidad mental, de los reflejos, etcétera, ¿verdad? No es bueno en ningún caso, pero mucho peor si se maneja, ¿verdad? Es decir, y educar desde la infancia es importante, el ejemplo es importante. Ojalá en las familias la gente sepa tocar el tema del alcohol y buscar sanarse si tiene problemas con el alcohol, ¿verdad? Otro campo que quisiéramos tocar es el campo de los derechos humanos. Primero en México.
el gobierno ha apoyado la repatriación de cadáveres de los salvadoreños que murieron en un incendio de un edificio, una especie de lugar de retención, una especie de medio cárcel para migrantes que hay en México. Curiosamente, propiedad de un cónsul de Nicaragua. Es un poco vergonzoso que un cónsul que está al servicio de la gente tenga que andar alquilando al gobierno una cárcel para migrantes, ¿verdad? Es decir, ellos deben ayudar a los migrantes, no ayudar a que los encarcelen. Entonces, esa manera de desvincular el negocio de la ética, incluso de la ética profesional, es vergonzosa. Aunque en Nicaragua, con la dictadura que existe, no es raro que cada uno haga lo que le dé la gana y busque dinero por su parte. Pero decir que está bien, no. Y decir que es intolerable también debemos decirlo, ¿verdad? Un cónsul no puede hacer negocios y mucho menos a costa de los migrantes centroamericanos que pasan por algunos lugares, en particular por México. Y el gobierno de México también debería tener la ética suficiente como para no andar alquilando locales en malas condiciones o andar pagando a cónsules por locales. Es un modo de funcionar realmente deleznable y corrupto al mismo tiempo, ¿verdad? Eso dicho, en el campo de los derechos humanos, la falta de sensibilidad que tienen muchos de nuestros gobiernos, el gobierno nicaragüense evidentemente, y no solo por el tema del cónsul, pero también el gobierno mexicano con respecto a los migrantes. El gobierno mexicano ha sido lento y tardo en la protección de migrantes. No digo que todo lo que haya hecho sea malo, ha hecho algunas cosas buenas en algún momento, como dar permisos de trabajo, etcétera, pero en general la despreocupación es grande y no hay sensibilidad de que los migrantes tengan derechos humanos. Ha habido robos, violaciones, explotación del migrante, etcétera. Eso, de nuevo, es algo que tenemos que trabajar. En el tema de derechos humanos no andamos bien, ciertamente. Y en El Salvador, pues tenemos el problema, de nuevo, de las cárceles. Hablamos con frecuencia de eso, pero sí tenemos una tasa de personas por cada 100.000 habitantes encarceladas que es muy grande, ¿verdad? Es decir, prácticamente el 2% de la población adulta total está en la cárcel. Es mucho. De la población adulta entre los 18 y los 60 años, ¿verdad? Es una cantidad exagerada, ¿verdad? Y muchos de ellos jóvenes, lamentablemente, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tiene que acelerar los procesos en que, por un lado, se hace justicia y se hace justicia con elementos fidedignos, ¿verdad? Es decir, con pruebas, etcétera, y donde se suelta a personas que han sido consideradas sospechosas y que se les ha detenido por ellas, pero que con frecuencia son inocentes, con cierta frecuencia por lo menos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que meterle más velocidad. El sistema ha seguido siendo lento, despectivo con los derechos de la gente, porque incluso alguien que sea culpable tiene derecho a un juicio justo pronto, a pronta y debida justicia, dice la Constitución, ¿verdad? Y suele repetirse en los ámbitos legales. Aquí no, ni pronta ni justa justicia, ¿verdad? Es decir, ni adecuada justicia, sino una justicia lenta y que con frecuencia se equivoca, no tiene en cuenta las garantías constitucionales de muchos ciudadanos, a veces condena por sospechas. Tenemos que mejorar el sistema e incluso, pues, insistiendo en la persecución del delito, que es importante, ¿verdad? Es decir, el delito debe ser más perseguido, lo que había sido perseguido en el pasado. Eso es real y es cierto que debe ser perseguido, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es perseguirlo sin discriminar adecuadamente quién es justo, quién es inocente, quién es culpable, etcétera, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Y por esa razón también el país se está desprestigiando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado al Estado a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas
durante los últimos 12 meses, durante el año que hemos tenido el estado de excepción. La Asamblea no ha hecho caso porque tampoco hay mucha sensibilidad, ni siquiera discusión sobre el tema de derechos humanos. Al revés, se ataca a las instancias de derechos humanos diciendo que no se quiere justicia y cosas de ese estilo, ¿verdad? Sin darse cuenta que realmente el país se vuelve cada vez en este sistema no más seguro, sino más inseguro. Otra cosa es que la inseguridad no se note todavía, pero evidentemente va a llegar a notarse, ¿verdad? Es decir, es un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen, lo dice la Comisión Interamericana, y hay que oírlo, ¿verdad? Es decir, no se puede contestar, como dicen algunos, que ellos, los organismos internacionales, siempre estuvieron en pro de la criminalidad. Eso es mentira. Es decir, los mecanismos internacionales, por ejemplo, pidieron en 1999 que se repitiera el caso de los jesuitas. Todavía no se ha terminado ese caso. Bueno, en aquel momento el presidente de la República dijo en 1999, el 2000, que no iba a hacer caso a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana siempre se ha preocupado por la justicia en el país. Los que no se han preocupado han sido los gobiernos y sería una lástima que el actual gobierno no prestara oídos a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Además se están registrando más de 100 personas fallecidas bajo la custodia del Estado. Esto es grave, es una lástima que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no esté actuando. Hay un silencio sobre estos temas. Hay mucha propaganda, porque está haciendo bastante propaganda de los cursos que da, de los encuentros que tiene, de los diálogos que mantiene con algunas personas. Pero no es suficiente la propaganda, hay que defender los derechos humanos y de todos. Y eso, el de todos, no se cumple hoy en día en la Procuraduría y es una lástima, ¿verdad? Un último punto que quisiera tocar es la retórica del gobierno que reconoce la importancia del medio ambiente, pero su práctica se basa en consignas como que el medio ambiente no puede detener el desarrollo. Al revés, el medio ambiente es la única manera de tener desarrollo. Si destrozamos el medio ambiente, caemos en un grave problema. Y lo digo porque siguen las constructoras abusivas, dañando el agua del país. Se está hablando mucho de la minería metálica de nuevo. Y yo creo que hay un sistema que busca nuevas inversiones, lo cual no es malo, buscar nuevas inversiones, pero no se tiene en cuenta la ambición de las élites. El Estado le toca domesticar a las élites y ponerles condiciones para que no se lucren a base de los pobres o no mantengan a los pobres en la pobreza. Inversión sí, pero redistribución de la riqueza también adecuada, ¿verdad? No se trata de quitarle todo a los que invierten, porque no invertirían, pero sí que no sean avaros, que no sean ambiciosos, ¿verdad? Eso yo creo que es fundamental. Bueno, y hasta aquí este fin de semana. Le esperamos el próximo fin de semana para dialogar un poco sobre las cosas que tenemos que mejorar en el país. No es criticar, es tratar de mejorar. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.